presentó hace unas semanas su informe anual sobre derechos humanos que recopila denuncias, evaluaciones, análisis, datos sobre la vigencia de los derechos humanos en nuestro país. Un informe que fue, y lo acaban de ver ahora, públicamente cuestionado por el propio presidente de la República y que evidentemente causó malestar en el gobierno. Por cierto, esto ocurre a pocos días nada más de que el gobierno tenga que presentar en Ginebra, en Suiza, ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, su informe nacional de derechos humanos en el marco del examen periódico universal que se hace. ¿Y por qué destaco esto? Enrique Ayala Mora, bienvenido y muchísimas gracias por estar con nosotros. Es que el gobierno cree, y según lo dijo ayer el canciller, haber dado pasos importantes en la defensa y en la promoción de derechos humanos. Eso van a exponer en Ginebra. Y su informe, el de la Universidad Andina, concluye más bien lo contrario en algunos puntos. Y digo en algunos puntos porque revisaba en la reflexión de su informe y usted dice coincidir con el gobierno en que hay puntos a favor en la promoción de los derechos humanos, pero que hay rasgos de autoritarismo preocupantes, sobre todo al considerar a dirigentes de movimientos sociales como terroristas. Exactamente. Comencemos diciendo que el informe leído en su integralidad no es, como parece ser en estas cadenas nacionales, un panfleto de oposición o una especie de libro coyunturalmente sacado para desprestigiar al gobierno. Este es el tercer año que sale periódicamente el informe con una metodología que se ha seguido perfeccionando, que ya tiene una serie de elementos permanentes y comparables y que comienza precisamente reconociendo que el Ecuador, y voy a citar, el gobierno actual tiene varios puntos a favor en la promoción de los derechos humanos y así se ha destacado en anteriores informes. No vivimos en el Ecuador una dictadura, como afirman algunos agoreros, sin querer recordar que son los herederos de Arroyo del Río y Febres Cordero. Pero sí hay rasgos de autoritarismo preocupante, sobre todo eso de considerar que dirigentes de los movimientos sociales son terroristas. Es decir, el informe trata de ser equilibrado y desde luego destaca las violaciones de derechos humanos que de hecho existen en el país. Y esas están absolutamente fundamentadas. Ahora, sobre el sustento de algunas aseveraciones que se hacen en el informe es a lo que se refiere el gobierno, pero escuchemos antes lo que dijo el presidente Correa en su enlace de los sábados. Esto es un fraude académico y la investigación que han hecho. Oiga, yo soy académico. La conclusión a la que llega y las fuentes en las que se basa. Si estamos mintiendo, bueno, yo le hago una invitación a la Universidad Andina, a su rector, que nos diga el próximo sábado, le doy la palabra aquí, que nos diga los 204 juicios por sabotaje y terrorismo en el 2011. Cenecín, por favor, tome cartas en el asunto. No podemos tener este nivel de academia. ¿En qué se basaron, doctor, para hablar de los más de 200 juicios de sabotaje y los casos de persecución? Comenzamos aclarando que el informe no es una investigación judicial. Ya vamos a referirnos a eso, pero pueden pedir que el informe pruebe lo que tiene que probarse ante la justicia. El informe lo que recoge son denuncias que están fundamentadas en diversas instancias y las sistematiza. ¿De dónde recibieron, por ejemplo, las denuncias de los más de 200 casos? Este es un informe que se presentó por parte de algunas organizaciones sociales, no es solo un boletín de prensa. Aquí está un cuadro, lo voy a mostrar, sistematizado, por ejemplo, es un cuadro que está aquí, ¿no? Y que contiene todos los casos que están debidamente certificados, solo ellos. Y dicho sea de paso, si hay un error, le vamos a aclarar al presidente. No son 204, sino 210. Todos ellos debidamente certificados aquí, establecidos con la provincia, el tipo de proceso, el número de demandados, que es importante, porque el gobierno dice que solo hay 39 denuncias o 39 procesos, pero en esos 39 procesos hay muchas más personas, pues. Y aquí lo que importa en los derechos humanos, como su nombre lo indica, son las personas. Ahora, no todas las denuncias que se han presentado han sido por parte del gobierno. A ver, en este caso, comencemos. En el caso de defensores de derechos humanos y de la naturaleza, está certificado, son 210. Vamos a entregar esto a la prensa, pero primero vamos a hacerlo al presidente de la República. ¿Eso lo van a hacer hoy? Vamos a hacer hoy una rueda de prensa para mencionar esto y luego vamos a hacer llegar al presidente de la República previamente estos cuadros para que los conozca. Posiblemente no los conoce, posiblemente de buena fe cree efectivamente que así sucede, pero
pero aquí están las pruebas. Ahora, hay algo importante, porque ustedes dicen, bueno, recogemos testimonios, los datos, las denuncias, pero ¿tuvieron acceso a la información para tener, por ejemplo, certificado en los casos que salen, por ejemplo, desde las instituciones públicas? Me refiero, Fiscalía, Consejo de la Judicatura, Ministerio de Justicia. Dios y su ayuda ha costado conseguir la información. En algunos casos porque se la oculta, pero en la mayoría de los casos porque no existe esa información sistematizada. Y no se le puede pedir a un centro académico que sistematice lo que es responsabilidad del Estado. Si este desagradable conflicto, que no queremos que se transforme de ninguna manera en una polémica, porque no es para eso la universidad, pero si este conflicto o si esta ocasión permite que el gobierno y las instancias públicas mejoren su capacidad de sistematizar la información, bienvenida a esta situación, porque esto es lo que el país necesita, mayor información, transparencia, que no existe. Al final el presidente le dice a la CENESID que haga algo, que no se puede tener ese nivel de academia. ¿Ustedes lo toman como una represalia por haber sacado ese informe? Bueno, el presidente de la República supongo que sabe que la CENESID no tiene ninguna competencia para controlar la Universidad Ecuatoriana. Para eso existen otros organismos a los que estamos absolutamente sometidos. La Universidad Andina Simón Bolívar, esto que se califica un fraude académico, es la única institución del país que logró una acreditación internacional de calidad y que lo ha demostrado sistemáticamente. Aún más, la universidad está dispuesta a someterse a todos los procesos ante el CEACES, ante el CES, que son los organismos competentes, para establecer la calidad de sus niveles académicos. Volviendo, y si me permiten, el informe tienen varios capítulos, de hecho, se refieren a varias situaciones de derechos humanos, desde la función judicial antes y después del referéndum, los derechos colectivos, derechos de la comunicación, de la conectividad, de la alimentación, en fin. Pero el gobierno ha citado, por lo menos en las cadenas, casos puntuales en los que argumentan ustedes no tienen sustento para afirmarlo. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el último caso que acaba de mencionar el gobierno? Una mujer embarazada que habría sido agredida, que ocurrió en Río Grande. Sí, voy a llegar a eso, pero primero queda claro que existe la estadística sobre denuncias en los cuales se ha utilizado recursos de tipo judicial para enjuiciar, sí, y sobre todo para incluir a este grupo de personas, que insisto son 210, como defensores de derechos humanos que han sido amedrentados por estas situaciones por parte del sector público. No en todos los casos hay acusaciones de terrorismo, pero la mayoría lo son, por desgracia. Hay otras acusaciones que se hacen, como obstrucción de vías públicas, como destrucción de propiedad privada, etcétera. Pero la mayoría, por desgracia, son por terrorismo. Y esto es algo absolutamente desproporcionado, que no había, que esto es muy importante decirlo, no había en otros gobiernos. Este gobierno ha puesto de moda el que cualquier acción de protesta social se transforme en terrorismo, y eso no está bien. Está en el Código Penal, pero lo cierto es que es un mal uso del Código Penal, sin duda ninguna. Correcto. Luego tenemos casos de persecución y criminalización en el contexto de la lucha laboral. No es sacado de un solo libro o es la denuncia subjetiva de alguna persona perjudicada. No, se trata de 613 personas afectadas, de las cuales 38 han sido acusadas de terrorismo y sabotaje. En algunos casos de esas 638, justo es reconocerlo, fueron despedidos y luego reinstalados. Pero la denuncia, el hecho se produjo, el atropello se produjo, y no siempre puede corregirse solamente con la reinstalación. Aquí está, una vez más, las pruebas, el cuadro, la lista de personas y el número respectivo. Lo importante es que todas estas pruebas las van a presentar y así pues todos podremos revisarlos. Ahora, en el caso de Gabriela Bernal, sí me interesa, doctor, si me permite, que es a lo que se refiere, y luego vamos con su tema. Gabriela Bernal Carrera, que es al que se acaba de referir la cadena Carrera, en relación a lo que habría contado que ocurrió en Río Grande, dice un saldo que comienza a crecer relativo a las externalidades de la política extractivista, y se refiere en la provincia de Manabí que una mujer embarazada fue agredida por la policía y que habría perdido de forma involuntaria a su hijo. Bueno, se trata de una distinguida experta en temas de mujer, que es incluso parte de organismos internacionales dedicados a la defensa de la mujer, que es catedrática de la Universidad Politécnica Salesiana y que ha colaborado voluntariamente con el proyecto. Es el caso típico de unas personas que saben que existe este espacio y lo ocupan. Ella hace esa afirmación. Yo
obviamente no soy responsable del proyecto de derechos humanos, no lo he manejado, no conozco las incidencias específicas, pero coincidencialmente sobre este caso, lo que sí sé, yo aspiro que en la rueda de prensa que hoy tengamos más tarde podamos entregar más información, pero lo que puedo anticipar es que se trata de un caso de amedrentamiento, de una persona que fue víctima de un atropello durante un desalojo, que hizo su inicial denuncia pública recogida por el INRED y por Acción Ecológica, entre paréntesis el argumentar que no lo incluye la Comisión Económica de Derechos Humanos y es una prueba de que no existe, o sea que sí vale la Comisión Económica en este caso. En otros casos la Comisión Económica es también parte de un fraude académico, pero ahora resulta que cuando conviene, sí, la Comisión de Derechos Humanos ahora sí tiene credibilidad. Me alegro, porque este trabajo sobre los 210 casos está respaldado precisamente en una base de datos de la Comisión Ecuménica. Ahora, y si vale para lo uno, vale para lo otro. Es importante aclarar algo, y es que ustedes han insistido en que este informe no debería ser visto con la perspectiva que se lo está tomando, es decir, con un intento de censurar a gobierno o de apuntalar a la oposición, lo han dicho. ¿Con qué fin sale esta iniciativa de la propia universidad en temas de derechos humanos, del programa andino de derechos humanos? Para llenar un vacío nacional, para llenar una necesidad del país, que es desagradable, que no es una cosa simpática, porque estos temas siempre afectan a los gobiernos, a todos. Y en ese sentido, pues lo que estamos esperando es que madure precisamente en el Ecuador una cultura de aceptar la crítica sobre derechos humanos. Si hemos aceptado en varios informes, desde el primero, que el gobierno ha hecho algunos avances en derechos humanos y los hemos mencionado, el gobierno debe estar también dispuesto a aceptar que le falta información, que no sistematice el sector público, no solamente el Poder Ejecutivo, también la función judicial, también instancias que no dependen directamente del presidente de la República, al menos en términos formales. Y hay que avanzar precisamente en transparentar estos casos y sobre todo garantizar que todas las personas afectadas, sobre todo mujeres, sectores más vulnerables, puedan precisamente presentar sus denuncias con libertad. Han dicho ustedes que van a presentar sustento de todo lo que menciona este informe, pero el presidente le hace una especie de invitación para que vaya al próximo enlace sabatino mañana y que pueda ir precisamente presentar sus argumentos. ¿Va a ir? Hemos preguntado en las instancias respectivas de la Presidencia de la República cuál es el mecanismo para concurrir, pero nos dicen que se necesita una invitación oficial que no me ha llegado, que hay necesidad de un pase, y efectivamente así es. Yo una vez fui invitado por el vicepresidente para una cadena de esta naturaleza y me avisaron con tiempo, me dijeron dónde era y me dieron las garantías para que vaya. Esto me parece que es una especie de actitud retórica del presidente, pero no, en todo caso yo estoy seguro de que él va a recibir la información o personalmente o a través de enviarle los documentos ciertamente para el día de mañana. Insisto, yo no tengo ningún problema y estoy habituado para este tipo de cosas, pero quisiera que no atropellen tampoco sus propios procedimientos para este efecto. Quiero decirle por fin que también el caso de procesos contra periodistas está absolutamente fundamentado. Aquí está el cuadro. Pero una cosa, en la cadena nacional dijeron que esto se refiere a acciones del gobierno, presuponían que eran acciones del gobierno para intimidación de la prensa, y el informe no dice eso. El informe dice que en general se dan casos de uso de la función judicial para intervenir. Se refiere a acción del gobierno en el caso Diario El Universo, por ejemplo. Y lo menciona, pero solo a ese. Otros casos, incluso de opositores del gobierno, que han hecho uso de la función judicial para amedrentar a periodistas o para actos de retaliación, esos casos están contados, pero no son imputables al gobierno. La pregunta es, no se hagan responsables de lo que el informe no lo hace. Es la posición de Enrique Ayala Mora, acompañándonos esta mañana.